Bueno, hola a todas y a todos y arrancamos. Hacemos así, vamos ganando un poquito de tiempo en función de lo que queremos hablar, que como los que estaban recién nos escuchaban, que estábamos sacando cuántas clases por ahí nos quedaban, eh, es muy probable para muchas y muchos de los que están acá, sea la última clase grupal en la que nos encontremos todos juntos en- en Zoom. Acá, virtualmente. Porque la próxima clase, que es el 30 de noviembre, no, dije cualquiera, perdón. La próxima clase es el No, está 30 de bien, noviembre. está bien. El 30 de noviembre va a ser una clase al estilo de la que hicimos hace 15 días cuando nos juntamos por comisión o por docente. Eh, Así, ahí cada grupo puede tener una devolución un poco más precisa de lo que hicieron y de digamos, de los logros o aciertos o desaciertos que tuvieron en el trabajo. Eh, Hoy la idea de hoy era, bueno, tener así un poco en conjunto y poder conversarlo entre todos. Digamos, hacer una especie de puesta en común de lo que... Eh, Primero, como para darles un marco, digamos, de cuál, un contexto, un poco de cuál es el sistema con el que utilizamos para corregir. En este caso, hicimos lo mismo que tuvimos, digamos, en las entregas anteriores y en la preentrega de este trabajo, en donde eh, cada docente, digamos, evaluó con una serie, ciertos criterios en común, digamos, que tomamos en conjunto nosotros, evaluó la comisión y los grupos que le correspondían. Les comento esto porque normalmente, al menos en instancias anteriores en la cátedra, bueno, o cuando éramos parte de la otra cátedra, lo que hacíamos con las comisiones nuestras era juntarnos y hacer una evaluación casi conjunta con una mirada de cada uno de los trabajos de todos los docentes que participábamos del espacio. Entonces, eso se nos complicó en esta situación así de distanciamiento. Entonces, la decisión fue, digamos, bueno, tomar ciertos criterios comunes entre nosotros y a partir de ahí, ciertos criterios comunes que están ligados, digo, lo aclaro, pero obviamente creo que ya lo saben, digamos, que están ligados a los contenidos que hemos ido dando a lo largo de este cuatrimestre y, digamos, no considerando cuestiones de contenidos que no llegamos a dar. O sea, fundamentalmente nos basamos, digamos, en esos criterios. Nosotros llegamos hasta determinado punto, que vamos a retomar a partir de ese punto, a partir del próximo año, en lo que va a ser montaje 2, que es una continuación, digamos, de esto que hemos visto ahora. Y les decía, y llegamos hasta ese punto y nosotros hasta ahí es las cuestiones que consideramos que eran evaluables a la hora de ver los trabajos prácticos. No obstante eso, nosotros ahora vamos a hacer una devolución, una puesta en común muy general, muy general. Espero que tengamos tiempo de pasar algunos pedacitos. En realidad seleccionamos un trabajo cada uno, pero esto por una cuestión de practicidad, por una cuestión de que nos cuesta bastante, digamos, poner los ejemplos y tratar de conjuntamente ver esos ejemplos y poder ir hablando sobre ellos. Entonces, reducimos, digamos, esta puesta o de mostrar los ejemplos a la selección de uno de cada uno de las comisiones, que en principio, y les aclaro, no tiene que ver con que fuese en ese caso no tenemos ningún criterio de
de calidad, digamos, qué sé yo, no sé, no hay, son criterios que por ahí tomamos en función de que servían por alguna cuestión que seguramente íbamos a transitar a lo largo de la clase y en las charlas que vayamos teniendo, y que nos parecían que eran interesantes como para pensarlas, y se daba, en esos trabajos se daba de manera por ahí particular. Dicho esto, y antes de que me olvide, porque me lo anoté por las dudas, porque todavía no lo tenemos hecho, pero la idea es, más allá que en 15 días nos vamos a encontrar con cada una de las comisiones, armar una torta de todos los trabajos del año, de este trabajo práctico 2, ¿no? Pero de todos los grupos, y después darles un link. Si le estoy errando, Maxi o Jorge, díganme, en donde ustedes puedan ver todos los trabajos de las compañeras, de los compañeros, y que puedan acceder tranquilamente a ver todo lo que nos entregaron a nosotros. Creo que en esta primera torta no vamos a llegar a incorporar, obviamente, a los trabajos de recuperación, si es que lo hay. Era más o menos así, Sí. ¿no? Sí, una carpeta. La idea Bien, era agarrar, juntar todos los trabajos prácticos de todos los grupos y eso, y buscar alguna plataforma donde poder proyectarlo, que no nos salte el copyright. Y nada, y que tengan ahí como una forma de proyección y que puedan ver tanto los trabajos de sus compañeros y compañeras como ellos y ellas del trabajo de ustedes, ¿no? Esa sería como la idea. claro, sí. La idea de la cátedra en un principio y en otras circunstancias era, digamos, la posibilidad de hacer una proyección con todos los trabajos en donde podamos estar presencialmente todos y verlos en conjunto. Ante esa imposibilidad y ante la imposibilidad de que lo pongamos mientras estamos, de mirarlos todos juntos, digamos acá, vía virtual, y nos parecía que la forma más práctica es esta que comentaba recién Maxi, bueno, fue de ahí esa decisión. Y también, obviamente vamos a estar... ¿Sí? No, quería agregarte algo que yo soy Betiana. ¿Me escuchás? Sí, dale, Betty. Porque, digo, no sé si me está escuchando, ¿no? No, que yo quería decir algo que me parece que es muy importante, porque en este proceso de modalidad virtual, muchas veces se pierde un poco el contacto con los compañeros. Digamos, hay un momento de encuentro, que son los encuentros, pero digo, ese momento de intercambio con compañeros, con otros trabajos y demás, un poco lo que explicabas vos, Cali, al principio sobre lo que se hace en un espacio áulico, bueno, sostenerlo en esta proyección colectiva, como para que también piensen que, digamos, que estos procesos de construcción y demás también tienen que ver con esto de mirarse, de escucharse, ¿no? Entonces está bueno que conozcan las producciones de los compañeros, que digamos, donde también puedan mostrar sus propias producciones, porque en ese intercambio también hay aprendizaje. Inclusive, agregando esto algo a lo de Betty, digo, las sensaciones de mostrar en forma presencial, para decirlo de alguna forma, en una sala, un trabajo que digamos, ustedes realizaron y entregaron, y inclusive está siendo evaluado en ese momento, no solamente por la cátedra, sino por los propios compañeros y compañeras. Digo, me parece que esa experiencia tampoco acá la podemos vivir. O sea, no sé, semejante, lo más cercano, tal vez nos pareció esto de poder establecer esta proyección virtual, digamos, que vamos a tratar de en breve poder ponerla. Además de que cierra un poco el proceso, cualquier tipo de proyección cierra el proceso de bueno, que uno lo escribió, lo filmó, lo editó, y después si no lo puede mostrar,
es prácticamente lo mismo que nada. Entonces está buenísimo que... Nada, eso. Y también que lo armemos entre todos y todas, porque eso, si tienen una información de, bueno, esta página por ahí no tiene problema de copyright, o acá probé el corto y funciona, y no sé, digo. Bien, sí. Sería el lunes que viene, Cali, ¿no? No, el lunes que viene es feriado, Maxi. Es feriado. No, Falta. Hay tiempo. Ok. Falta. Listo. Igual por ahí la idea que habíamos hablado la otra vez era que nosotros podamos subirlo, digamos, a eso, antes de la clase que les decía recién, dentro de 15 días. Entonces, porque independientemente de que, creo que no lo terminé de decir, pero creo que independientemente de que el lunes 30 nos juntemos en las 4 comisiones separadas, como hicimos hace 15 días atrás con con la preentrega del trabajo, si todas y todos tienen la mayoría de los trabajos vistos, es muy probable que sea hasta mucho más rico por ahí la posibilidad de la corrección y del diálogo que se dé en ese momento, porque por ahí se abre un abanico de posibilidades y de ejemplos que no queda circunscripto al trabajo propio ni al de la comisión, sino a todos los que fueron presentados, los que fueron entregados, ¿no? Tal cual. Yo también, antes de olvidarme, quería hacer algo, porque aprovechando que es el último encuentro así multitudinario, que se nos fue cayendo un poquito la multitudinariedad, ¿se dice así? No sé. Sí, somos 42 ahora. Claro que estamos en 42, hemos llegado a estar casi 100 al principio, pero bueno, también sabemos que se le van a hacer llegar a las compañeras y compañeros que no se hayan podido conectar, es agradecerles a todos y a todas, fundamentalmente por el esfuerzo, por el trabajo que esto demandaba. Fue un año realmente duro. Yo les contaba que nosotros cambiamos un poquito la forma habitual de corrección, en donde no nos encontrábamos presencialmente todos los docentes frente al trabajo, sino que nos tuvimos que dividir porque el tiempo que nos demanda es mucho mayor que el que demandan en forma presencial. Sabemos que de esta misma forma a ustedes les ha sucedido lo mismo. O sea, el trabajo que tuvieron que meterle a cada uno de las entregas que les solicitábamos, a cada una de las clases que concurrían o que presenciaban vía Zoom. Y no solamente en esta cátedra, digo, porque a ustedes encima, digamos, se les sumaba día a día todas las cursadas del año. Digo, nosotros, y en nombre de la cátedra, le queríamos agradecer por todo este esfuerzo y fundamentalmente porque no fue un esfuerzo en vano, sino que lo volcaron y lo demostraron con el trabajo que nos entregaron. O sea, nos dio la sensación, esto es algo compartido entre la cátedra, que el esfuerzo y el trabajo que le pusieron a los trabajos prácticos, y para circunscribirme un poco más a este último, fue notable, digamos, con unos resultados que nosotros a priori no pensábamos que se iban a dar de esa manera, por esta situación, porque también era la primera vez que nosotros, digamos, tratábamos de comunicar algunas cuestiones a través de una pantalla, y sin embargo nos sorprendieron nos pasó a todos, digamos, con un nivel de trabajo muy elevado, además con una precisión y claridad en algunas de las cuestiones que inclusive digamos, llegaron, lo comentábamos también entre la cátedra, llegaron a trabajar, digamos, conceptos
que nosotros ni llegamos a abordar. Para tirarles, digamos, un tema que es un tema en sí mismo, que siempre demanda una complejidad muy, muy grande, digamos, en donde se empiezan a complicar las cuestiones como para pensarlas, y a veces son cosas que más allá de lo conceptual, digamos, son complicadas para trabajar desde lo práctico. Digo, es el ritmo, y sin embargo, el ritmo como tema, como concepto de esto. Y sin embargo, digamos, fueron, yo diría que con un trabajo en cada uno de sus videos, digamos, muy, muy, muy precisos, digamos, con el trabajo rítmico de eso. Esto lo comento porque fue algo que no tuvimos en cuenta tampoco para la evaluación. Nosotros no dimos criterios de ritmos en los que ustedes nos podían hablar de que el trabajo estaba enfocado, digamos, hacia una cuestión rítmica del montaje. No se vio eso. Así que, digo, pero sí nos sorprendió que realmente lo manejaran casi con cierta naturalidad y que se plasmara en cada uno de los trabajos prácticos. Eso me pareció... eso, como algunas otras cuestiones, hoy Maxi creo que hablaba de la utilización de cortes por barridos, o a mí me sorprendieron, digamos, con cortes por ocultamiento o desocultamiento, digamos, utilizando diferentes cuestiones que uno las empieza a utilizar en el montaje y que resultan... que no son complejas, pero que muchas de ellas no las habíamos visto y aparecen, y vuelvo a repetir, y aparecen bien trabajadas en los videos. Claro, porque lo complejo ahí es que lo tenés que trabajar desde el rodaje, muchas de esas cuestiones. Y muchas de esas cosas, o sea, pensando el montaje desde el rodaje. Tal cual. Por ejemplo, sostener un plano, ¿no? Lo que ocurre internamente en un plano, que también, digo, es muy llamativo que ya en primer año aparezca eso, porque generalmente tiene una cuestión más de diferente el ritmo, ¿no? Más pensado en el corte, pero en cambio sostener esto que decías, el ritmo, pero también sostener lo que sucede dentro de un plano, es re difícil. Sí, sí. Y eso, casi que estamos entrando en una clase de ritmo, pero... y eso que dice Betty, pero está bien para que se pueda pensar por ahí en por qué le estamos diciendo esto y cuando se vea la totalidad de los trabajos. Porque eso que dice Betty, de que el plano respire, tenga una cierta cadencia, digamos, en la respiración, en ese sostenimiento del tiempo dentro de ese plano, después se tiene que articular con otro plano, y como hemos llegado a ver acá, digamos, sin demasiada profundidad, pero que pudimos ver algunos de estos conceptos, sabemos que un plano no se puede montar ni empalmar con el siguiente si no viven entre ellos, si no hay una ligación que permita que uno sienta que pueden convivir los dos y que los dos forman algo, digamos. Entonces, acá hay una conjunción de ritmos, y que después ya veremos, digamos, de esto de que decía Betty, de los ritmos internos que se establecen dentro de un plano, con los ritmos ya de montaje externo y del corte, que se tienen que palpar, que le tienen que dar vida a eso que vamos a ir viendo. Yo lo que en base... un fragmento de una escena, o que hacen que tenga diferentes momentos un trabajo. Digo, y esto se vio. Entonces, es una complejidad que, como decían recién, no se llega así nomás. O sea, hay que trabajar, seguramente lo van a ir puliendo, y nosotros vamos a quedar atrás y lo van a hacer cada vez mejor, y lo van a desarrollar mucho más. Pero sí, digamos, me parece que ya aparecieron cositas, y eso fue fue como un descubrimiento para nosotros, digamos, un descubrimiento muy grato. Yo lo que vi en relación a lo que decís vos, Cali, también,
que el tema este de por ahí el encierro y estar bastante con la compu, bastante adentro, ha habido otro espacio también para búsquedas, ¿no? Ha habido también todas estas cuestiones que estamos señalando que por ahí no tenían tanto que ver con las expectativas de montaje 1, sino que fueron mucho más allá, tienen que ver con también más tiempo de experimentación y más tiempo de búsqueda, más tiempo adelante de la compu por ahí, buscándole la vuelta a ciertas cosas, porque yo he tenido muy buenas bandas sonoras que acompañan mucho lo ambiental y la historia, y también muy buen manejo de elipsis. Entonces ya estás hablando de algo que va más allá del rodaje, ¿no? Algo que si bien está pensado en rodaje, hay mucho espacio o tiempo para pensar un poco más allá de la consigna. Y eso está bueno. Creo que a pesar de las condiciones que se nos dieron, bueno, hemos salido bastante bien parados entre todos, ¿no? Y todas. Y otra cosa que también quería por ahí compartir, que fue este año quizás el primero en que alumnas y alumnos y docentes aprendemos a la par, este ida y vuelta medio extraño, ¿no? Entonces es como que algo tan nuevo para todas y todos, jugó, creo que hemos ido todos, tanto docentes como alumnas y alumnos, plantarnos bien ante eso y salir con un buen laburo. Yo en los intercambios que hemos tenido, no solamente en las clases, sino en el que hicimos por docente, hemos tenido muy buenos intercambios y han potenciado bastante el laburo. Y lo que vi en ese encuentro, y lo que veo ahora con el laburo, es que hubo mucho tiempo de sentarse delante de la compu, ¿no? Y ver por dónde hacer que el laburo se pula un poco bastante más, porque han evolucionado muchísimo. Así que bueno, esta cuestión del encierro o de estar tanto tiempo adentro jugó a favor de esa postproducción, ¿no? Que es tanto en la silla. Sí. Me llevabas a pensar a otro de los puntos que tenía anotado, digamos que era interesante como la idea es de esta puesta en común, de hacer un repaso, si se quiere, de algunas cuestiones, y establecer y por ahí subrayar algunas cosas que hemos transitado a lo largo de estos 4 meses. Y uno en el que nosotros venimos haciendo hincapié desde hace un tiempo largo, y que es en la posibilidad de pensar, que acá reitero, digamos, me parece que en muchos casos se dio, de pensar el montaje como otra instancia de creación dentro del proceso de construcción de un relato o de un audiovisual. Porque en el caso particular, digamos, me encontré con cuestiones de las cuales nosotros no habíamos trabajado. Muchas están vinculadas, digamos, a esta cuestión del ritmo, de la modificación, de la reiteración, digamos, del subrayado de momentos a partir de trabajar el montaje de determinadas maneras, y eso son cosas que se logran y que no tienen que, obviamente que están alejados, que son momentos propios y destacados a partir del montaje, es decir, donde el montaje no es invisible. Recuerden que nosotros arrancamos el año y todo el primer año, en teoría, tiene que estar como pensado a partir del montaje invisible y clásico, en donde, digamos, precisamente el montaje invisible hace que nosotros tratemos de armar una escena, una secuencia, una película, sin que se note el montaje. Voy a hacer un comentario absurdo en este momento, pero menos mal que estoy en un cuadro bastante reducido, porque los ademanes que estoy haciendo de acá
alguna manito que pueda pasar o algo así, pero bueno, disculpen, suelo mover demasiado las manos y... pero bueno, no, les decía y que precisamente con esto del montaje como momento de creación que les comentaba recién, digo, los ha llevado, y a pensarlo de esa manera, los ha llevado a trabajar en algo en donde el montaje, al menos en algunos casos que he tenido particularmente, dejó de ser ese montaje clásico invisible. O sea, si bien empezaba con esas características, terminaba siendo un montaje opaco, en donde nosotros sabíamos que la construcción de ese momento estaba hecho por el montaje, o sea que no se podía disimular. O sea, la reiteración de una imagen no es algo normal, es algo que si se pega con la imagen, con la misma imagen anterior y se sigue, y se sigue sobreimprimiendo, digo, pues estamos poniendo de evidencia el montaje. Si trabajamos un jump cut, digamos, en donde una escena está casi con el mismo plano o con el mismo plano, y los cortes hacen que se modifique lo que estamos viendo dentro del plano, que hemos visto algunos ejemplos en este cuatrimestre, digo, dejamos de tener un montaje invisible para que ese montaje pase a ser opaco, digamos, nos ponga de manifiesto de que hay una mano de alguien que es el montajista y director, en donde está diciendo, yo a esto lo voy a hacer de esta manera, y miren cómo lo armo. Digo, en otras cuestiones a veces eso puede pasar desapercibido. Sin embargo, bueno, este juego, que no era tal vez el objetivo inicial de este cuatrimestre, digamos, llegaron a ustedes con los trabajos, digamos, llegaron a superar, digamos, no solamente lo que las expectativas que uno tiene en el comienzo, sino que llegaron a superar, digamos, los objetivos que teníamos nosotros. Probablemente el año que viene nos den ustedes las clases y nosotros las tomamos para... Pero También bueno, otra cuestión, estos son Cali. muchos halagos. Después obviamente que vamos a encontrar en algunos problemitas, algunas cuestiones. Es más, voy a hacer, porque voy recordando partecitas, me parece que ese trabajo no fue el que... De un trabajo muy interesante, casi magnífico, inclusive que trabajaba mucho esto que les comentaba recién con el jump cut. Digo, en el medio de la escena de un jump cut hay un corte fallido que molesta. Y digo, y eso también es decir, es un momento que para el montaje y el montajista es crucial. O sea, lo que falla no va. Lo que molesta por alguna razón que no cierra, no va. Tenemos que tener esa decisión de decir, este corte no sirve, volver a hacerlo, reiterarlo, intentar ver si se mejora, y si no, a veces decir, esto no funciona. Digo, por más dolor que tengamos. Con todo el dolor del mundo, sin duda. Sin duda. Es así. Y... También yo, si me deja, lo que había visto también en algunos trabajos prácticos, hablando de este contexto, ¿no?, del que estamos ahora y esta forma de dar clases, que lo que me llamó mucho la atención, que en algunos trabajos, poquitos, he visto que esto que nos está pasando ahora es plasmado como un relato en el cual el espacio es como que queda en un segundo plano, ¿no? Entonces es una cuestión para tener en cuenta de cómo esta comunicación con prácticamente todo el mundo, a través de Zoom, con estas pantallitas que van apareciendo, o por WhatsApp, cuando hacemos reuniones virtuales, se ha legitimado como una forma de montaje que a mí, porque vengo de ver jugar más con el tiempo y el espacio, me genera una cuestión de duda, de decir, bueno, sí, el espacio no está plasmado, ¿no? Pero por ahí me fui demasiado específico, pero es algo que lo vi en muchos trabajos, ¿no? Es como que esta coyuntura afectó o legitimó una
forma de montaje o de puesta, ¿no? Que claramente deja el espacio en un lugar bastante poco desarrollado, ¿no? Y eso realmente yo, no sé, técnicamente uno lo puede acotar como decir, bueno, falta un desarrollo espacial, pero también es un paradigma, es una forma de mostrar algo, ¿no? Muy de esta época. Así que lo tiro como reflexión nomás, como algo que vi, como estamos planteando lo bueno y lo malo a nivel general, que vimos en los trabajos prácticos, eso me llamó la atención que se repitió en algunos trabajos. Les digo, quedan, bueno, 2 minutitos de esta primera conexión. Vamos a hacer una reconexión. Y no decirles en función de esto, recuerden que nosotros, claro, trabajamos con relaciones espaciales y relaciones temporales. Y que por ahí digo, lo que también ha pasado es que muchas veces las cuestiones temporales eran como más conflictivas. Y a mí, en este caso, o sea, como más conflictiva, digamos, el hecho de abordarlas, de ver de qué manera se trabajaban desde el montaje. Digo, están aquellas más estructurales que tienen que ver con lo guionístico, con la estructura del trabajo. Y bueno, ahora vamos a seguir. Y lo que les voy a pedir por ahí es, si quieren ir haciendo algunas consultas, si quieren, en función por ahí de los propios trabajos o de algo que hayan visto o que hemos dicho nosotros, que nos interrumpan, así por ahí establecemos alguna especie de ida y vuelta. De vuelta, sí. Si les parece, ya no estamos 1 minuto, ¿no? O bueno, menos. 30 Nos segundos. reconectamos. Hago una consulta, precisamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algo? Como para... ¿Cómo es la instancia de recuperatorio en mi caso para la entrega del corto? ¿Quién no lo entregó? A ver. No. Es Juan, es el... Hizo la preentrega solamente. Sí. Ya me olvidé, el 30, ¿no? ¿De qué? ¿Del recuperatorio? Sí. No, el siguiente, el 7. Claro, el 7 es feriado, entonces el recuperatorio es el 9 de diciembre. La entrega es hasta el 9. Sí, para el recuperatorio, porque ya iría recuperatorio, digamos. Claro, por eso. La entrega es hasta el 9. O el 9 nos juntamos. El 7 es feriado. Lo que está en el cronograma que hemos publicado es que el 7 es feriado, por eso la entrega es el 9 de diciembre. Le dimos un par de días más. Ah, está bien, está bien. Bueno, y ahí hay que coordinar consultas y encuentros virtuales con cada docente, digamos, con el seguimiento, porque por ahí vos podés comunicarte después con Juan y ver cuál es su situación y arreglar en función de eso, Cali, ¿no? no, precisamente iba a decir eso, digo, no se crean que, digo, o no intenten resolverlo solo de acá hasta, porque por ahí tienen algunos inconvenientes, y por ahí es interesante que se contacte con el docente que está a cargo, así que lo está siguiendo, que está haciendo el seguimiento, a cargo no está, pero el que está haciendo el seguimiento para ir ajustando algunas cuestiones que tengan que ver. Pero eso no lo duden, porque hay tiempo, entonces se puede ir trabajando como para llegar en la mejor forma, digamos, a la entrega esa del 9, que es la última entrega. Entonces, digo, asegurarse de que el trabajo llega bien. Porque que sea la entrega del 9 no quiere decir que antes no podamos ver nada. Totalmente. Se puede ir hablando. No sé si hay varios en esta situación.
Yo creo que tenía otro grupo que no recuerdo ahora cuál, que tampoco había entregado. Pero bueno, pero en todo caso, cualquiera de las situaciones, inclusive, está bueno para si alguien en esta situación, digamos, de que no hayan podido llegar al momento de la entrega y lo tengan que hacer en el recuperatorio, igual accedan a la clase que se va a hacer por comisión, en donde se van a hablar de los trabajos, porque les va a servir como para poder redondear el trabajo que tengan que reentregar, aunque no se hable del trabajo porque no está, digamos, el que no se presentó. Pero digo, es interesante que estén presentes en ese día, que creo que es el 30. Ahí preguntaban en el chat, yo no estaba buscando justo porque ¿Te lo no lo leo, Betty? encontré. El de Wilson, que estaba ¿Wilson es? Sí, El que Wilson. preguntaba. Sí, preguntaba si había llegado el trabajo. Dice, Y la recibí. buena, yo envié mi reflexión individual del corto, pero no sé si lo recibieron. Perdonen que yo a todos no les puse que recibí, o sea, a algunos le contestaba, le ponía recibido, y a otros que bajé a lo último, entre ayer y el que yo, a algunos no le puse. Sí, yo me olvidé de mandarle también, perdón. Yo Pero también, así que bueno. las que Estamos recibí, todos en las la recibí misma. todas. No, por Menos ahí una Betty. cuestión que por ahí importante es que pongan el docente en asunto, porque si no es muy difícil para Sí. nosotros mail por mail. Entonces, digo esto porque a veces sin querer alguien puede abrirlo, entonces queda como no leído. Entonces está bueno que pongan el docente, entonces evitamos algunos inconvenientes, digamos, más que nada en ese sentido. Sí, han llegado unos cuantos trabajos prácticos 3, el individual sin especificar el docente. Así que después lo mandaré a la carpeta de cada docente. Pero sí, a veces se puede traspapelar alguno y para lío. Euge. EUGP, Sí, ¿qué apellido sos, EUGP Euge? dice. Pedemonte, de la Penici. Borre. Sí, llegó. Ah, Penici. Sí, llegó. Ah, ahí está, ahí te puse, sí. Sí, creo que por ahí no hemos respondido, digamos, a todos que los recibimos, pero no creo que haya habido algún inconveniente de esa índole. Pero bueno, por las dudas está bueno también que consulten, sí. Sí, en lo personal, qué sé yo, recibí, por ejemplo, de los que estoy siguiendo, muy poquitos análisis individuales. Digo esto porque es importante que lo manden antes del viernes, ¿no? Los análisis. Exacto, sí. Sí, yo recibí, sí, me faltan por lo menos la mitad o más de los trabajos de esos. Tengan en cuenta, esto lo íbamos a contar también. Nosotros en esto, y ahora volvemos a hablar de los trabajos. Betty, ¿lo leíste? Sí, Ah. sí, lo vi, Guille, yo ahora después me fijo, no te preocupes. Que nosotros, las correcciones de esto, nosotros creo que se los habíamos comentado, pero van a tener, obviamente, una nota, el trabajo práctico 2, o sea, la entrega realizativa, esto de lo que estamos hablando, y van a tener después una nota individual por el trabajo de la reflexión que nos están enviando ahora. O sea que de acá vamos a obtener, perdónenme, me está picando. De acá vamos a obtener dos notas, perdón. De acá vamos a obtener dos notas. Pero tengan en cuenta que además, digamos, esto están relacionados. O sea, nosotros vamos, el trabajo práctico que tengan individual, lo que vamos a leer, lo estamos directamente relacionando con el trabajo que hicieron ustedes. Es decir,
que en caso de que tengamos que retocar o rehacer alguno de esos trabajos de reflexión, digamos, tienen que reelaborarlos en función del trabajo práctico, de este trabajo práctico 2. Tal vez es una obviedad, digamos, lo que estoy diciendo, pero la nota del trabajo práctico 2 va a estar independientemente de la otra. Porque es una nota grupal, van a tener todos la misma nota ahí. La otra oficia, digamos, como nota individual y que después será, digamos, promediada, digamos, con la nota del trabajo práctico este y de los anteriores. Por eso, con esto quiero decir, digo, entréguenlo, porque esto, si no lo entregan, no tienen nota final, o sea, quedan fuera de la cursada. Bueno, sobre los trabajos, si retomamos sobre eso. Leandro. Sí, Sí, pero ya la bajé, Leandro. Aparte que para que se queden tranquilos, si hay nosotros siempre hacemos como un chequeo de lo que se entregó o no se entregó, entonces obviamente que si vemos que hay algo que no recibimos, vamos a mandarle un mail para preguntar. Digo esto también porque, para que se queden tranquilos, que si no recibieron el recibido, que nos llegó o algo por el estilo, igualmente si no lo tenemos, se lo vamos a pedir nuevamente. Exacto. Bueno, retomando, digamos, el tema TP2, tal vez, digamos, una de las cuestiones interesantes, digamos, que se dio, como decía, hoy hablaba algo Jorge respecto a eso, era el tema este del manejo de las relaciones temporales, digamos, que establecieron. Nosotros les limitamos a partir del tema, en donde tenían que filmar, digamos, o a realizar un relato dentro de sus viviendas, de sus casas, digamos, tenían ciertas limitaciones. Sin embargo, digamos, se la rebuscaron y encontraron las formas narrativas en donde la estructura fundamentalmente estaba... en muchos estaba, digamos, armada a partir de estas relaciones espaciales. De las relaciones temporales. Entonces, inevitablemente, en la misma, además del manejo que establecían, por ahí creo que Jorge, digamos, también apuntaba un poco en ese sentido, digamos, que establecían relaciones a partir de lo temporal, de distintos momentos, de distintas situaciones en distintos momentos, y que la vinculación obviamente se da por esa relación que es un manejo de una elipsis que estructura, digamos, esa continuidad entre esas dos acciones o esos dos momentos. Pero en otro de los casos también supieron manejar con bastante precisión el tema de la elipsis como recurso de vinculación entre planos para desarrollar una misma acción dentro de una misma escena. Y que a veces esto, nosotros por ahí cuando lo hablábamos, en el caso mío, digo, más que nada cuando estuvimos el encuentro con los grupos, digamos, por ahí les hablaba directamente de ajustar los cortes entre un plano y el siguiente para establecer un determinado raccord que por ahí estaba fallando, o que, si bien no fallaba, a veces, digamos, que esto se traduce, digamos, en una cuestión rítmica de la escena, digamos, cuando se va desarrollando, pero a veces era como que se alargaban algunos planos y el plano siguiente se empalmaba con ese plano anterior, digamos, por ahí mantenía mucho el desarrollo de la acción o desde el comienzo,
y eso hacía que rítmicamente por ahí se cayeran determinados momentos de la escena. En el caso de lo que vi, después de lo que hemos hablado, me pareció que ajustaron muchísimo, específicamente en algunos de esos trabajos que se los había remarcado, y que me parece que funciona. O sea, por ahí el hecho de acortar pequeños, el pie o la cabeza del plano para hacer tal vez una pequeña elipsis con el momento de enlace con el plano siguiente, digo, lo llegaron a redondear de forma tal que ganaba en eso que se estaba buscando, digamos, por ahí en mayor fluidez, en que el paso de un plano al otro sea por un movimiento o por un objeto, digamos, o por algún racor de mirada, o por lo que sea, digo, obtuviera mayor fluidez de lo que estaba en el borrador inicial. Digo, esto me pareció piola, porque generalmente estas cuestiones además se tienen que hacer muchas veces por prueba y error. O sea, uno dice, uy, no, me pasé, tengo que cortar un poquito antes, tengo que cortar un poquito después. Y lo que está haciendo en el enlace, en la vinculación entre esos dos planos, levanto un poquito las manos, es que precisamente entre los dos se establezca lo que veíamos y Burns denominaba como esas pequeñas elipsis, digamos, que tienen que ver con el montaje, en donde se terminan de ajustar precisamente en la línea de tiempo. Y ahí es donde nosotros debemos tener también una mirada crítica en ese momento y muy precisa como para establecer tanto el corte de entrada como el de salida de cada uno de los planos. Esto me parece que se aproximó bastante, o sea, que fue bastante bien trabajado en casi todos los trabajos, salvo algunos pequeños errores que se vieron, que ahora y les desarrollo, digamos, en la escena que les contaba hoy, que es una escena en Jump Cut que está muy, muy, muy bonita, construida, digamos, y que en determinado momento en donde hay un tocadiscos, si está el grupo se va a dar cuenta de cuál es el trabajo que estoy hablando, en donde hay un tocadisco, un personaje, una chica con un tocadisco y una tetera, creo que hay en la mesa, y está construida en base a jump cut. Digamos, es un mismo plano donde van sucediendo, donde la acción se va entrecortando y avanza. El jump cut lo que hace es eliminar, con una pequeña elipsis, eliminar una porción del desarrollo de esa acción sin modificar el tamaño del plano ni el encuadre, y va avanzando de esa manera el desarrollo de la escena. Y en ese momento, creo que está casi justo a la mitad de la escena, hay un error de corte que salta, que se nota, y que debería ser cuidado. Digo, esto no desdibuja, digamos, lo que realizaron a lo largo de todo el trabajo, pero sí es notable. Entonces, al notarse, digamos, pasa a ser un error que es corregible. Ese tipo de cuestiones no nos van a llevar a que nosotros le digamos a rehacer o a ajustar ese corte, pero sí que lo puedan identificar como para en futuros trabajos poder ir corrigiéndolo. Tienen que tener esa mirada crítica y esa precisión como para poder definir este tipo de cuestiones. No sé si sí, o por ahí alguna desprolijidad, por ejemplo, algún frame que se escapa, ¿no?, de los cortes, o alguna cosa de movimiento, digo, pero en líneas generales son cuestiones que también tienen que ver con entrenar la mirada, ¿no? Porque a veces parece que a primera vista no salta, pero para quienes tienen la mirada entrenada hay un frame de más, o hay ahí o aparece un frame negro que no debería aparecer porque no está bien acomodados los planos, ¿no? Eso sucede mucho también. Que muchas veces, y es probable que sea por el apuro también esas cosas, o sea, por ahí
tuvieron que apresurar, digamos, como para terminar el trabajo, qué sé yo, y no lo revisan. Bueno, y no lo estoy... estas aclaraciones, digamos, no es para que... acá para la cátedra, digo, es para los trabajos en general que realicen, que tengan ese tiempo en donde ustedes puedan ver a posteriori de hecho todo el montaje y con tranquilidad, digamos, para hacer un repaso de todo lo que construyeron, de todos esos cortes, de esas relaciones temporales que les van a permitir tal vez acortar o agrandar una determinada elipsis, para ver estoy recordando alguna una relación espacial de un raccord de dirección que a veces es medio fallido porque queda entre el límite de cómo sale y cómo entra, y que genera alguna confusión, digo, porque puede que a veces no importa, digamos, puede funcionar de otra manera también, pero cuando genera esa confusión, busquémosle el momento como para que eso no suceda. O sea, tal vez el personaje o no tenga que salir del todo del cuadro, o no tenga que entrar, o sea, empezar con el cuadro vacío y entrar el personaje, puede que el personaje ya esté adentro y continúa el movimiento, y estas pequeñas dificultades que se establecen en un raccord de dirección, que seguramente están realizadas en el rodaje, o sea, que no es que tengan un plano que entra uno de un lado después del mismo del otro lado para ver cuál es el que pongo en ese momento, pero sí muchas de las situaciones son salvables en el momento del montaje, y que me parece que tendrían que ir revisando, digamos, que uno tendría que tener la oportunidad de revisarla antes de entregar el trabajo. Con esto les digo, háganlo un ratito antes. Además, nunca el primer render es el bueno. Nunca. O Por sea, eso no hay que renderizar el mismo día. No. Claro, no. El mismo día de entrega, no, jamás. ¿El qué? Que nunca renderizar el mismo día de entrega, por favor. Hay que calcular el tiempo de render. Tal cual. Sí, o el mismo día, parte, pero sí, con tiempo para 3 renders. Sí, no. Yo no me arriesgaría. No. No me arriesgaría. Profe. Hola, sí, Matías. Matías, me parece, ¿no? Sí. Tengo una duda respecto al jump cut. Más que nada lo digo también porque el jump cut no puede ser también cuando hay una pequeña elipsis de movimientos entre planos con encuadres distintos. O sea, ¿eso también es jump cut o no? Planos diferentes, no. O sea, Okay. A ver, hay casos en los que tal vez no sea el mismo plano, pero el jump cut es el corte en el eje, o sea, es el salto con corte que se llama, y que vendría a ser en el mismo, sosteniendo el mismo plano. A veces ese plano se amplía o se acerca, digo, y es un jump cut, digamos, y se podría considerar de esa manera. Pero por lo general, digamos, el jump cut es esto de mantener una misma escena con un mismo encuadre, y en donde el personaje o lo que sucede, o la acción que sucede dentro de ese encuadre, digamos, se va cortando y se va modificando sin alterar, digamos, estas condiciones de encuadre y de ángulo y de tamaño. Okay. O sea que después serían nomás pequeñas elipsis, digamos, únicamente. Claro. Muchas veces eso se construye, digamos, desarrollando toda la acción, y después le vas cortando buscando el movimiento que lo puede generar. Por eso cuando a veces, creo que tengo un ejemplo de esos, no acá para mostrarle, pero a veces cuando en una escena se hace un solo corte de esa característica,
no se logra consolidar como un criterio formal. Entonces uno a veces lo lee como un error. Piensen en alguna escena de alguna película, voy a ir yo siempre tiro esta porque son las más típicas, que lo utiliza mucho Hollywood a esto, de que esté un personaje frente a un espejo probándose ropa y aparece vestido de diferentes maneras, ¿no? De diferentes, con diferentes indumentarias. Si existe un solo corte en eso, es probable que quede como algo raro. O sea, un solo corte es que lo vemos al personaje, cortó y apareció con un sombrero, nada más, no sé, y puede que lo veamos como raro. Ahora, cuando se van sucediendo los cortes en ese encuadre, en donde lo vemos con un sombrero, después sin el sombrero y con una bufanda, después con la bufanda y el sombrero, después con un cigarro sin la bufanda, sin el coso y con un sobre todo. Digo, y eso se va transformando, no, se va consolidando, digamos, como una forma de construcción en donde ya deja de ser, le erramos y se ve, se nota mal, digamos, con un solo corte en el mismo plano, sino que son varios cortes y bueno, lo que les decía, se hace forma, digamos, eso. Esa escena que se consolida como algo formal. Ok. Claro, porque... pero entonces, ¿hay alguna manera de referirse, por ejemplo, al montaje? Está bien que no sé si es el mejor ejemplo, justo para ver, es muy puntual, pero no sé si habrán visto la película La Conversación, que es de Francis Ford Coppola, y en un momento de la película, en el momento casi climático, ¿no? En el que el protagonista está en un hotel que está siguiendo a ver, ¿cómo? Cuando empieza a romper la habitación. Sí, eso. O sea, ahí hay un... al protagonista le agarra como una especie de no sé si decir de crisis nerviosa, pero hay como pequeñas elipsis, pero varias. O sea, es como que no es simplemente, digamos, como para ahorrar el tiempo de la narración, es como para hacer un montaje como más dinámico. No sé si me explico. ¿Tiene algún nombre eso? Sinceramente no recuerdo la situación, recuerdo lo que sucede, bueno, que empieza a desarmar todo enloquecido buscando los micrófonos, pero no me acuerdo cómo está construida. No, yo tampoco. Igual. ¿Cómo? No, que yo tampoco la recuerdo, discúlpame, eso quise decir. No me acuerdo la escena cómo está construida con los cortes. Puede que en algún momento, porque puede que la construcción sea, digamos, la escena sea parte, digamos, construida con Jean Cat y parte que rompa eso y que empiece a mostrar de otra manera. Digo, después empiezan combinaciones de todo esto. Si con ustedes vimos la de Godard empieza, digamos, toda la escena o secuencia que va en el auto, en donde la parte que construye con Jean Cat es cuando están conversando ellos, que van avanzando. Después termina y ella se baja, digamos, y cambia el plano, y en un momento se rompe eso de sostenerlo desde un lugar. Entonces puede que sea una construcción que no sea toda en función del Jump Cut. Pero no recuerdo para decirte la de La Conversación. Ok, bueno, gracias. Chicos, ¿quieren aportar algo así? No, Juana preguntó en el chat una cosita. Juana, tenés todo el día de hoy para entregarlo, pero también dijimos que tenés tiempo hasta antes del viernes para entregar los análisis individuales, ¿no? Era eso lo que preguntaba Juana. Sí, Betty, tal cual. Recién no había llegado. María, sí lo recibí. Pablo. Quedan 10 minutos. Recortar lo que ocupaba tiempo y no aportaba nada. No, a veces no es una... muchas veces nos han preguntado, digo, en la historia de la cátedra,
una elipsis es sacar lo que no aporta nada. Y no, porque es una construcción, o sea, es un recurso la elipsis para construir una escena en donde las cuestiones formales de esa escena se las damos nosotros. O sea, se las damos nosotros montajistas, se las damos nosotros director, digamos, nosotros establecemos el criterio. Muchas veces no está todo filmado y decimos, esta parte no aporta nada, entonces la saco. En otro momento puede ser, en algunas cosas puede ser. Pero no es solamente como criterio temporal de una elipsis omitir una parte, un fragmento de una acción que no aporta nada. Qué sé yo, las películas están llenas de momentos no aportan nada. no aportan nada directamente a las cuestiones, pero que sí que son los sostenes de todo lo que se va estableciendo y que se va armando alrededor de eso, ¿no? Entonces, digo, la elipsis es un criterio de construcción, es una cuestión formal para armar una determinada escena, para vincular si es estructural, para vincular las escenas. Digo, si en las partes, en las elipsis indefinidas, en donde supuestamente son elipsis pensadas y en donde son estructurales en función del guión. Y digo, bueno, una escena en la que está en la plaza una pareja, qué sé yo, cortamos y pasamos a la escena de un hombre en una habitación, encerrado, a oscuras, qué sé yo, lo que sea. Digo, lo que pasa entre medio, temporalmente, de esa escena de la plaza y la escena del coso, no es que no importe. Por ahí, es más, por ahí uno puede recuperar el tiempo ese que pasó entre una escena y otra en otro momento. Digo, las construcciones son lo que van generando, digamos, cómo armamos y cómo edificamos esas elipsis o esas relaciones temporales. Pero no piensen solamente que son momentos innecesarios de la historia. No, y a veces también tiene que ver con generar climas o alguna atmósfera, un espacio reflexivo, o dar un poco de espacio para lo que sigue. El año que viene, hablando un poquito de esto, ya preparando un poco para motivar para lo que viene el año que viene, también vamos a ver justamente esto del montaje como escritura, como instancia creativa, ¿no? Un poco lo que vos estabas iniciando ahora, digamos. Porque también no se puede seguir pensando en estos procesos estancos que tienen que ver con modelos de producción desde otro lugar, sino también en que a veces eso no es tan así. A eso me refiero, que hay una preproducción, un rodaje, a veces no es tan, más en por ejemplo, con montaje, que a veces son cuestiones paralelas. Agnès Varda, por ejemplo, para mencionar digamos, a una persona a la cual admiro muchísimo, ella siempre comentaba de que en realidad era medio en paralelo. Iba a hacer rodaje, volvía, montaba y se fijaba a ver qué faltaba, qué no funcionaba, volvía, o sea, lo hacía medio en paralelo, ni hablar con otras formas que estamos viendo ahora, que narrativas y de exploración, donde es mucho más todavía, ¿no? Entonces también pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como espacios de exploración, de construcción. Como algo muy dinámico además, ¿no? En donde, claro, en donde no están tan rígidas las cuestiones a veces, y que está bueno porque nos permite, como dice Betty, ir, volver, repasar, cortar, salir, no sé, experimentar, digamos. Y encontrar nuevas formas también de narración, porque no se olviden que el digital está hace prácticamente 2010, 2011 empezó a aparecer. No son ni 9 años del digital popular, poner. Entonces es como reinventar todo el tiempo una forma de narración, porque justo lo que decía Betty, si agarramos formas de narraciones de otro lado, con otras producciones, con otros montos en cuanto a dinero y con otra importancia en lo que significaría cine para ellos, para ella,
ahí se nos empieza a complicar, ¿no? Porque de repente queremos hacer toda una estructura con una idea desde otro lado, ¿no? Con una base ideológica en cuanto a lo que es el cine desde otro lado, y nos encontramos que por ahí con nuestros recursos no podemos hacerlo y terminamos haciendo una copia con el 1% de su presupuesto. Entonces digo esto de reinventar y repensar las narrativas y la forma está buenísimo también. Y también esto de no estar cerrado como el no aporta nada, entonces lo saco. Sino pensar, bueno, a ver, aporta, en de qué lado, en qué sentido suma, en qué sentido resta también. Nada, eso. Perdón que te corté, Cali. No, estaba bárbaro. Bueno, no, ahora estoy mirando el tiempo, porque quedan 3 minutos. No sé si quieren, cerramos acá. Sí, por ahí yo en lo personal... No vimos nada. Ahí tiene Claudia la pregunta. Fue algo que nos quedó colgado, de la articulación, digamos, entre lo visual y lo sonoro, que a mi parecer, digamos, fue una de las cuestiones un poquito más flojas que se trabajaron, digamos, no digo en todos, pero digo que fue la que o sea, tuve trabajos con bastante música, digamos, que se apoyaban también en eso para que les dé sostén, digamos, a lo que estaban armando, me dio la sensación. Tengan en cuenta, chicos, chicas, que estamos hablando de trabajos muy cortitos, entonces por ahí 1 minuto y medio de música es la mitad del trabajo. Acá pregunta lo del parcial. Estaba preguntando otra cosa. Claudia, sí, tenés tiempo hasta hoy, o en realidad tenés todo el día de hoy, pero también tenés tiempo hasta antes del viernes para entregar. Claro. Sí, Cali, porque no sé si vamos a reconectar o no. Es aclarar un poco con respecto a esto que comentabas recién. Digamos, en los grupos que me tocó seguir, yo creo que primero me sorprendieron la calidad de la preentrega, pero también me sorprendió muchísimo la evolución que tuvieron en esta entrega final, digamos. Con respecto a la preentrega, la verdad que crecieron un montón los trabajos. Los TPs, que después vamos a tener una devolución mucho más profunda, con cada grupo, junto con los análisis individuales, y ahí vamos a poder profundizar un poco más, pero quiero decir esto como para tranquilizar, que por lo menos los grupos que yo estoy siguiendo están todos aprobados, que después vamos a ver bien cuáles son, porque hay algunas que tienen algún problemita, pero lo vamos a hacer en la devolución que vamos a tener dentro de 15 días, y que por favor piensen que esta es una de las instancias de evaluación. Esta de que están todos aprobados es la instancia de evaluación grupal, que es la del TP. Ahora falta la del análisis individual, que como bien decía Cali al principio, digamos, es una instancia de evaluación y sí o sí, para tener la cursada aprobada, tiene que tener todo aprobado. ¿Sí? Digo, Betty, perdona que te corte un cachito. Nos reenganchamos 10 minutos. Dale. Así, porque no le dijimos ninguno de nosotros tampoco a los grupos. Dale, perfecto. Dice que sí, bueno, el individual también sí tiene recuperatorio, obviamente, tanto el grupal como individual, hay recuperatorio, que es lo que comentábamos hoy con respecto al cronograma, que los recuperatorios son para el 9 de diciembre, que es como la reentrega para quienes tengan que recuperar. Por eso necesitamos que tanto el como el individual, digamos, del análisis individual, eso quiero decir del TP, esté entregado esta semana para poder corregirlo y para poder evaluarlo y ya ahí saber, hacerles una devolución con respecto a eso para que tengan tiempo de rehacer, especialmente el TP individual o grupal en el caso de si alguien tiene que rehacerlo, ¿no? Como dije, en la comisión por lo menos el grupal están aprobados, hay que ver lo individual. Bueno, aprovecho y ahí terminabas, Betty. Sí, quedaría como así para que diera tiempo a ustedes.
No, bueno, entonces yo aprovecho también para avisarles a los grupos de mi comisión, que son, bueno, saben, pues si los tengo que nombrar no me acuerdo, pero que también, que en el caso mío estaban todos aprobados, todavía no vi los que no entregaron, obviamente, algunos, pero los otros están aprobados. Ajustaremos la nota ahora en esta semana y bueno, nos quedan de los trabajos individuales. Pero bueno, de nuevo entonces las felicitaciones, tanto para los de Betty como para los míos y los demás que debe estar parecido porque fue un nivel muy alto. Sí, totalmente. En mi grupo también están casi todos desaprobados. Excepto nada, hay uno que va a tener que reentregar, que es el grupo de Stan, Penisi y Stan y Penisi y compañía, que le pusieron todo música. Entonces, bueno, igual le voy a escribir en el mail para ir un poco más preciso, ¿no? Pero no se podía poner todo música al corto. Entonces hay que buscar ahí una construcción distinta. Pero la imagen la vi, estaba bien. Así que el principal problema es ese. Pero Hola. le voy a mandar corrección. Estoy acá, perdón. Hola, Euge. Hago una consulta. ¿Y hay alguna posibilidad de que lo podamos enviar antes del viernes de vuelta? Teníamos un problema que estábamos esperando igual justamente una devolución, que era que los planos de Valen ella me los mandó sin sonido, entonces no sabía qué ponerle. Okay. Y después en el debate me había dicho, mi compañero me había dicho, bueno, de última ponemos música, y yo me olvidé que no se podía poner toda música. Le pedí a Vale que regrabara y la idea era acomodar los videos de una de las partes ya con los sonidos puestos y quitar esa música, pero como no habíamos, yo pensé que iba a haber como otra instancia de evolución antes de esto, por eso, nada, eso. No, Euge, quédense tranquilos que hoy ya le mando la corrección entre hoy y mañana, y ahí, y ahí vamos viendo cuándo lo pueden reentregar. Dale, porque ya tenemos los planos y todo regrabado, o sea, ya los tenemos con sonido y todo. Bueno, eso, gracias igual. Bueno. Vamos hablando. Muchas gracias. Dale. Chau, chau. No, chau no, quédate en lo que queda. En fin, eso, están todos los que entregaron están aprobados, pero excepto el de Stan Penisi que le pusieron toda música. Bueno, yo tuve también, los míos están aprobados, con algunas objeciones que deberán reflexionar en el trabajo 3, porque bueno, he tenido versiones iniciales mucho mejores que el trabajo final, y fue por una cuestión de también por ahí empezar cuando uno también se plantea eso con el tema de la preentrega, ¿no? Que por ahí el análisis y la búsqueda de subir un escalón más también es un riesgo a veces, y es parte del proceso. Entonces, asumiendo ese riesgo, por ahí se puede redondear algunas pequeñas cosas en una reflexión en el TP3, pero son algunos detalles nomás. Ahí me dicen que deje de echar a alumnos, pero sí. no puedo decir nada al respecto. Y no me puedo defender. Justo le iba a contestar a Pablo, pero no por eso, porque yo estoy de acuerdo con él, pero por la pregunta de arriba, de más arriba. ¿Qué dijo Pablo? No, porque pregunta que le interesa el tema del After Effects, sobre los procesos del After Effects, bueno, si lo veíamos el próximo año. Para todas y todos, digamos, la idea en el de la cursada, digamos, de la cátedra, en realidad estaba prevista, y justo a partir de este año, porque el año pasado no existía un aula o sea, si fuese en forma presencial, se armó un aula
para trabajar y para poder, digamos, tener experiencias in situ con los distintos programas. Y la cátedra nosotros teníamos previsto esto es la cátedra nuestra, después otras cátedras, digamos, también utilizan ese espacio para otras cosas, pero nosotros teníamos previsto que además de las 2 horas obligatorias que tiene la cursada de montaje 1 y la de montaje 2 también, en distintos momentos, ¿no? Bueno, era una apoyatura alternativa, diferentes días y horarios para poder avanzar y enseñar un poco, digamos, el trabajo sobre algunos de los software, entre los cuales estaba el After Effects, digamos, como una de las alternativas para poder que puedan experimentar, digamos, a los que le interesaban. Que era un espacio que no era obligatorio, pero que podía llegar a ser tanto digamos, de experiencia con diferentes software, como de consulta para los trabajos de la cátedra. En ese contexto, digamos, porque empezábamos justo este año, fue que apareció la pandemia esta del coronavirus, y por consecuencia de eso la cuarentena. El aislamiento que tuvimos y que, bueno, medio que nos imposibilitó, salvo alguna clase en cuanto a algún software, que lo que armaron Max y Jorge, pero después no pudimos, digamos, hacer todo lo que teníamos pensado en ese sentido, porque medio que se nos complicó un poquitito, digamos, con este espacio. Espero que si el año que viene, acá viene la respuesta a la pregunta entonces, espero que si el año que viene llega la vacuna, nos vacunamos, no corremos riesgos de contagio, por ende podemos tener nuevamente la presencialidad en la facultad y la utilización de todos los espacios de la facultad, te diría que sí, que una de las cosas que estamos manejando es brindarles la posibilidad a todas las compañeras y compañeros de que puedan experimentar con los distintos software que les interese, digamos. ¿No? Y aparte tiene que ver, perdón, digo lo que tiene que ver justamente con la cátedra, pero en el After está muy bueno ese tipo de programas, digamos, tiene una lógica de capas, entonces está bueno como para explorar, por ejemplo, el montaje vertical, no solamente pensar en secuencias, sino qué sucede con la superposición, ¿no? De capas y demás. Sí, tal cual. Así es. Y también, pues no sé si, bueno, no sé, no voy a especular, pero digo, está buenísimo también si pueden llegar a participar de esto, de esta sala de computación, ponele, o gran isla de edición, no sé cómo decirle, pero porque hay muchos de ustedes y muchas de ustedes que por ahí o no les tira el After Effects, o no les tira el Premiere, y entonces tienen que arreglársela con otra cosa. Entonces está bueno este lugar para justamente practicar cosas que por ahí, por los propios medios, a uno se le suele complicar, ¿no? Son aviones, las computadoras que hay en la facu. Le digo esto porque no es que es un ciber. Digo esto porque por ahí no son recontra buenas las computadoras. De hecho, yo me encantaría mudarme a la sala de computadoras de la facu. Hay unos colchones ya, no sé quién se mudó. Me parece que ya hay gente durmiendo ahí, pero yo les digo que soy la primera. Si me tengo que mudar, me mudo. Ahí entre las mesas, dormir entre las mesas. Sí, totalmente. Re fanática. Ay, no llego a leer, Pablo. Que haya una opción para... Quizás estoy medio apresurado, pero en un futuro estaría bueno que haya una opción para que los alumnos puedan acceder a servidores de la Facu desde remoto.
cosa de conectarse y editar desde computadoras de bajo recursos. Ahí me superás cómo debe ser eso con mis conocimientos informáticos, pero estaría bárbaro, Pablo. Claro, sí. Tiene sentido eso, ¿eh? Claro. Es como una edición offline, en baja resolución, y dejás el material en el servidor de la facultad y haces el render ahí. Una cosa así sería. Remoto, un render remoto. Claro, manejás la compu desde tu computadora, Sí. pero tiene que estar prendida. Tenés que tener prendida, que ya sé, sí. Bueno, en animación... el render afuera. Hacer render 3D, porque muchas veces en animación, para hacer 3D, no tanto 2D, pero 3D necesitas muchos recursos, depende de la iluminación, la textura. Entonces, generalmente haces eso de remoto y lo linkeas a lo que decía recién Pablo, ¿no? Claro, porque se trabaja desde muchos lugares, eso quiero decir. Claro. No todas las computadoras están preparadas para el render. Sí lo pueden por ahí modelar o texturizar, pero no renderizar. Está buena esa idea. Igual lo primero que se me cruza, digamos, en esto es todos los alumnos de la facultad vinculados a las 15 computadoras esas. No, necesitas un procesador terrible, un servidor, super servidor. Claro, se pueden dar turnos. Con turnos, claro. El mismo concepto de la presencial, de estar ahí. Algunos de esos servidores que tiene Google en el fondo del mar para que se enfríen con el agua, lo reflotamos, lo conectamos y lo ponemos en el Río de la Plata. De 3:30 a 5 de la mañana te toca. Claro, una cosa así. No, yo estaba pensando en una peli 5 días, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, obviamente que con un montón de complejidades, pero digo 5 días. Nos matan algunos. Cierto. Bueno, no sé si tendrán alguna consulta más, algo. Si no, vamos cerrando, así los liberamos. Dale. Para que puedan ir ya pensando en el trabajo final. ¿Cómo lo...? Nada, mentira. Estoy jodiendo. Estoy dando un tiempo por si alguno quiere hacer alguna consulta, pero si no, saludo a todas y a todos. Nos veríamos, tengan en cuenta, les repaso esto, perdonen, siempre tengo alguna cosita más. Ya me parezco, me lo dicen a mi vieja. Mi vieja te saluda y después te 45 minutos más te habla. Pero bueno, perdón. En la puerta. Le recuerdo esto. Van a encontrar en el Face, se los vamos a poner al link de la torta de los trabajos en aproximadamente una semana, cosa que lo puedan ver antes de la clase que va a ser dentro de 15 días. Para esa clase les recuerdo que también nos vamos a reunir simultáneamente la cátedra, pero en distintos links según las comisiones que tengan ustedes. Vamos a hacer el mismo procedimiento que cuando nos encontramos con el trabajo entregado de la preentrega. Y recuerden que el lunes que viene es feriado, así que descansen. Que tengan un buen feriado, un lindo fin de semana y nos veríamos en 15 días. 15 días. Así es. Bueno, los saludo. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Adiós.